García Fernández. Él es doctor y maestro en estudios del sur de Asia por parte del Colegio de México, licenciado en letras alemanas por parte de esta casa de estudios de aquí de la UNAM. Se ha desempeñado como docente de asignaturas de lengua, literatura, historia, arte y religiones de la India en instituciones como la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde actualmente imparte la materia de Historia de Asia desde el año 2012. Ha participado en congresos y diplomados con ponencias especializadas en temas de religión y literatura budista. Recientemente publicó el libro Jatakas antes del Buddha, Relatos budistas de la India, una traducción directa del Pali, 18 relatos de vidas pasadas del Buda. Actualmente es investigador y traductor en el Buddhist Translators Workbench, un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas, auspiciado por el Mangalam Research Center for Buddhist Languages en Berkeley, California. Bueno, pues los dejamos con él. La ponencia se titula El Sutra de la Mahamayuri, síntesis y creatividad en las tradiciones apotropaicas budistas. Gracias. Pues bueno, primero un agradecimiento al doctor Oscar Figueroa, por supuesto, a todo su equipo, por la invitación y a todo su equipo, pues por haber preparado esta gran celebración que son las jornadas indológicas, y un gran agradecimiento por haber invitado al budismo también a las jornadas, ¿no? Si se dieron cuenta, hay una tendencia muy importante en los estudios indológicos en México hacia tradiciones hinduistas brahmánicas, pero bueno, también hay gente que está trabajando sobre el budismo y es un agradecimiento también por eso, ¿no? Anselmo, el maestro Anselmo dijo el título de mi ponencia. Voy a hablar sobre el Sutra de la Mahamayuri, que es una escritura budista producida en India. Ahora voy a hablar un poco más sobre eso. Y si vieron por ahí hay una palabra que quiere decir que la palabra es apotropaica, ¿no? Las tradiciones apotropaicas. Es probable que muchos de ustedes no conozcan esta palabra. Es una palabra para designar cualquier gesto, cualquier acto o cualquier fórmula que tiene como objetivo alejar el mal y atraer el bien, ¿no? O sea, proteger. Entonces, digamos, es una forma mucho más elegante de decir tradiciones de protección, aunque también tiene el sentido de tradiciones auspiciosas o para atraer auspicios, ¿no? Bueno, en el año 746 de nuestra era, el monje budista y taumaturgo tántrico Amoghavajra fue convocado por el emperador chino Xuanzong para conducir rituales que acabaran con una larga sequía. El monje, proveniente de la importante pero ahora poco recordada ciudad de Samarcanda, en Asia Central y que actualmente está en Uzbekistán, se convertiría en poco tiempo en el favorito del emperador tras realizar varios rituales de protección que, de acuerdo a las crónicas del reino, habrían acabado con una serie de rebeliones armadas, ¿no? El imperio tibetano estaba a punto de invadir China en ese momento. Amoghavajra realizó estos rituales y, dicen las crónicas chinas, gracias a eso no pudieron invadir los tibetanos, ¿no? Pues bien, en el 746, Amoghavajra instaló un altar dedicado a la deidad india Mahamayuri Vidyarani y recitó los conjuros contenidos en el sutra de esta deidad, que es el sutra del cual vamos a hablar hoy, que él mismo había traducido del sánscrito al chino. A los 3 días cayó una lluvia torrencial. En realidad Amoghavajra estuvo recitando y haciendo el ritual durante 3 días, ¿no? Al final de esos 3 días cayó la lluvia torrencial. Y este hecho constituyó un testimonio de la superioridad y poderes extraordinarios de este monje tántrico ante los ojos del emperador y de la corte Tang. A partir de ese momento, y mientras duró la vida de este monarca, el ritual basado en el Sutra de la Mahamayuri se convirtió en la ceremonia oficial para invocar las lluvias. Esto se va a replicar tiempo después, en el mismo siglo, en Japón, en donde el monje budista Kukai, que es un monje muy importante de la tradición tántrica Shingon, también va a usar este mismo sutra con los mismos propósitos, ¿no?
Bueno, pues no podemos afirmar, ni tampoco negar con toda certeza, que el ritual ejecutado por Amoghavajra haya sido la causa de aquella lluvia salvadora. Lo que sí queda claro es que su ejecución en China, en el siglo VIII, constituye un testimonio de la supervivencia y continuidad de este sutra, que es un texto muy anterior a la época tántrica, pero que en la época tántrica en particular va a adquirir una importancia capital, ¿no? El hecho de que este sutra siguió siendo usado dentro de rituales apotropaicos y de invocación de las lluvias, lo comprobamos por las traducciones que de él se hicieron a las versiones sánscritas, de las versiones sánscritas a otras lenguas asiáticas. Solamente al chino se hicieron 7 traducciones entre los siglos IV y VIII. En tibetano se conoce una versión. Y además contamos con varios comentarios exegéticos en tibetano, chino y japonés. Como con cualquier otra obra sánscrita, es imposible determinar con toda certeza cuándo se compuso el Sutra de la Mahamayuri. El manuscrito más antiguo conocido, que contiene la versión completa del sutra, es de apenas el siglo XVII, o sea, muy reciente, ¿no? Sin embargo, tenemos un par de fragmentos muy anteriores, de los cuales el más antiguo se encuentra en el célebre manuscrito Bauer, encontrado en Kucha, también en Asia Central, actualmente parte de China, y que, de acuerdo a algunos investigadores, data del siglo VI, lo cual pues ya, digamos, alarga, ¿no? O pone una fecha mucho más anterior que el siglo XVII. Ahora bien, es aquí donde los traductores chinos constituyen para nosotros una ayuda invaluable. A diferencia de los escritores indios, ¿no? Muchos de ellos que escribían en sánscrito que no le ponían fecha al texto, los escritores chinos sabemos exactamente cuándo compusieron sus obras porque claramente lo dejaron escrito, ¿no? La primera versión en chino, la primera traducción en chino, fue hecha alrededor del año 350 de la Era Común. Así que con toda seguridad podemos decir que el Sutra de la Mahamayuri, al menos en forma embrionaria, se remonta a la primera mitad del siglo IV y probablemente sea anterior a esa fecha por 1 o 2 siglos. Estamos entonces a principios casi de la Era Común, ¿no? Aunque normalmente se clasifica a este sutra como parte del budismo mahayana, lo cierto es que nadie sabe con certeza dentro de qué tradición o escuela budista se gestó. Esta afiliación con el Mahayana, que es una forma de budismo muy importante que eventualmente llegaría a ser la forma budista dominante en India, Tíbet, China y Japón, al parecer esta afiliación es un fenómeno más bien tardío. No encontramos en el sutra ninguno de los elementos que uno esperaría encontrar en un sutra Mahayana, ¿no? Por ejemplo, no se afirma en este sutra la existencia de innumerables Budas, ¿no? Solamente se habla de los últimos 7 Budas, que es un tópico muy común para todas las tradiciones budistas. Tampoco hay mención de las tierras puras o campos de Budas, y tampoco, en términos doctrinales, hay referencias a la doctrina del vacío. Por ejemplo, ¿no? Solamente se menciona a un bodhisattva de nombre Maitreya, cuya presencia también es común a casi todas las formas de budismo, ¿no? Entonces, no hay forma de declarar que es Mahayana. Es probable entonces que la composición del sutra, sabemos un poco los lugares donde se han encontrado los fragmentos, básicamente en Asia Central, por esto es probable que la composición haya cristalizado en el norte de India, quizá en la zona de Cachemira o Gandhara, zonas en donde históricamente se ha reconocido la influencia de 2 escuelas budistas conocidas como los Sarvastivādas y los Mula Sarvastivādas, de tal forma que podemos conjeturar que quizá el sutra se gestó dentro de alguna de estas escuelas. Aunque no lo podemos negar, en la forma o en ciertas versiones del sutra podemos ya identificar influencias muy claras del llamado budismo Mahayana. Ahora bien, cabe preguntarnos cuál es la importancia de este sutra, más allá de que a mí en lo personal me interesa y de que sabemos que algunos monjes de China y Japón lo consideraron importante, ¿no? Pues bien, el Sutra de la Mahamayuri representa una extraordinaria síntesis de las tradiciones apotropaicas de los primeros siglos de la era budista.
En él confluyen un número importante de fórmulas de protección contra diversos males y peligros, como por ejemplo el veneno de las serpientes, el ataque de seres malignos de origen humano y no humano, el daño causado por los planetas y casas lunares, el peligro que representan los monarcas y las calamidades naturales, entre otras cosas. Así, el texto constituye un depositario de múltiples otros textos a los cuales amalgama y sintetiza dentro de una narrativa unificada y un nuevo esquema de protección que pretende abarcar todos los peligros, todos los males, todos los temores, y de esta forma erigirse de forma autorreferencial como el pináculo de las fórmulas de protección, como el conjuro apotropaico por excelencia. Las fuentes de las que se nutre este sutra son diversas, y hablaré un poco de ellas de forma muy breve, ¿no? Una de las más importantes, y a partir de la cual se desarrolló el marco narrativo del sutra, es un texto en Pali de la tradición Theravada conocido como el Khandavata Jataka, el Jataka de los grupos de seres. Se trata de un relato de una de las vidas pasadas del Buda Gautama, y allí se cuenta cómo el Bodhisatta, ¿no?, que es el personaje que en su última vida se va a convertir en el Buda Gautama, enseñó un parita. Y un parita es un tipo de fórmula de protección muy común dentro de este tipo de budismo Theravada, ¿no? Y en este caso, el poder específico de este parita consiste en evitar el ataque de serpientes y de todo tipo de animales ponzoñosos. La idea básica del texto es que para evitar el ataque de estos seres es necesario cultivar la benevolencia hacia ellos. Y la mejor forma de hacerlo es por medio de la recitación de este parita. De hecho, la potencia del parita reside en la virtud de la benevolencia con la cual lo impregna el bodhisatta, ¿no? La virtud de la benevolencia, en Pali, la palabra para designarlo en Pali es metta, que probablemente ustedes han escuchado esta palabra, en sánscrito maitri, que se traduce pues, de formas diversas, ¿no? Gracias a este parita, dice el texto, todos los seres nocivos se alejarán del recitador. Aunque el marco narrativo afirma que el parita es una protección contra los seres venenosos, el conjuro extiende su influencia hacia todas las categorías de seres y en especial hacia los nagas, una especie mítica de serpientes que posee poderes extraordinarios. Cito a continuación uno de los versos centrales del parita en donde se afirma el poder expansivo de esta fórmula de protección. Voy a citar la traducción, ¿no? Una traducción. Hacia los seres sin pies tengo benevolencia hacia los seres de 2 pies. Hacia los cuadrúpedos tengo benevolencia y tengo benevolencia hacia los de muchos pies. Que los sin pies no me hieran, ni tampoco los de 2 pies. Que los cuadrúpedos no me hieran, tampoco los de muchos pies. Todos los seres vivientes, toda criatura en general, que ellos bienestar encuentren y nadie sufra ningún mal. Este es el verso tal como se encuentra en el parita, o en algunas versiones del parita, que es la versión, digamos, antigua, ¿no? Por su parte, el Sutra de la Mahamayuri toma algunos de estos versos en su totalidad y los incorpora dentro de su propia composición, añadiendo creativamente algunas variantes, como esta. Tengo benevolencia hacia todas las criaturas, hacia aquellas que están sobre la tierra. Tengo benevolencia hacia todos los seres, los inmóviles y los que están en movimiento. Que todos los seres sean felices y estén libres de la enfermedad. Que todos el bienestar encuentren y nadie actúe con malignidad. Ahora bien, este Jataka, este relato, que es la fuente de estos versos, también es el modelo a partir del cual se construye el marco narrativo del Sutra de la Mahamayuri. En el Jataka, el relato nos cuentan que un monje es mordido por una serpiente y por eso entonces el Bodhisatta tiene que darles este parita, ¿no? En el caso de la Mahamayuri, también hay un monje que es mordido y eso desencadena entonces la enseñanza. Ahora bien, dentro de la Mahamayuri, aunque el objetivo inicial es proteger a este monje, salvarlo del veneno de la serpiente, este objetivo principal se ve inmediatamente rebasado por la potencia que se adjudica al sutra para contrarrestar todos los males.
Si al principio se le considera como un mero contraveneno, conforme se va desplegando el texto, se afirma su capacidad para actuar como antídoto universal. La segunda fuente importante para la construcción del sutra se encuentra en un par de relatos también de la tradición Pali Theravada que reciben el nombre de Mora Yataka, el Yataka del pavo real, y Mahamora Yataka, el gran Yataka del pavo real. Allí se cuenta una historia muy, muy bella e inocente en donde un pavo real dorado, que también era el Bodhisatta, es decir, el Buda en una de sus vidas pasadas, todos los días al amanecer y al atardecer recitaba un parita, recitaba un verso de protección, con lo cual se volvía inmune ante el ataque de los cazadores. Voy a citar una parte de este parita, ¿no? Dice, a esos brahmanes, que en este contexto, cuando dice brahmanes se refiere a los budas, a esos brahmanes que todos los dhammas comprenden, que comprenden todos los fenómenos, todos los factores, también los venero, que asimismo me resguarden. Por otra parte, en la Mahamayuri tenemos el siguiente verso: homenaje a aquellos brahmanes que han eliminado sus cualidades malignas, que asimismo ellos me resguarden. Ambos textos registran, además, de forma casi idéntica, la siguiente fórmula de veneración: homenaje al Buda, que el despertar sea reverenciado; homenaje al emancipado, que sea reverenciada la emancipación; homenaje al apaciguado, que la paz sea reverenciada; homenaje al liberado, que sea reverenciada la liberación. Bueno, tradicionalmente en India, el pavo real se considera como el enemigo natural de las serpientes y se cree que es inmune a su veneno. En este sutra, esta creencia lleva a colocar la figura del pavo real como emblema de protección e invulnerabilidad ante no solamente el veneno de las serpientes, sino también ante los múltiples venenos o toxicidades que representan las enfermedades y los males del mundo. Así, los redactores construyeron el nombre del sutra a partir de la figura del pavo real. El título, Mahamayuri Vidyarangi, puede traducirse como la gran pava real, reina de los conjuros. Aunque el personaje al que se alude en el texto es el pavo real masculino, en el nombre del sutra adquiere un carácter femenino, la pava real. Esto se debe a la categoría de conjuros que ofrece el texto, los cuales son femeninos en su naturaleza y que reciben el nombre de Vidyas y Dharanis. La tercera fuente importante de este sutra es un texto de nombre Atanatiya Sutra, que también se encuentra en la colección Theravada en Pali. En este texto, que es un texto muy interesante, se narra el encuentro que tiene el Buda con una gran asamblea de seres, a los cuales llamaré ahora en este momento espíritus, a falta de una mejor denominación. En sánscrito se les conoce como amanushas, no humanos, término que engloba a distintas especies de seres poderosos que, de acuerdo al imaginario mítico de los antiguos budistas, habitan diferentes áreas del mundo. Pues bien, en este texto conocido como el Atanatiya, tenemos a 4 grandes monarcas de estos seres que se presentan ante el Buda y le entregan un parita muy poderoso para proteger a los budistas del ataque de todos estos espíritus, ¿no? Nos dicen entonces que algunos de ellos están en desacuerdo con los preceptos morales budistas, en particular con el precepto que prohíbe el asesinar a otros seres, porque muchos de estos seres pues, son carnívoros, ¿no? No solamente son carnívoros, sino que son también antropófagos, entonces se alimentan de carne humana. El texto nos dice que este conjuro permitirá que los budistas puedan protegerse del ataque de estos seres. Ahora bien, el Sutra de la Mahamayuri no integra fragmentos de este sutra como tal, pero sí incorpora el modelo general del texto al incluir un número importante de conjuros de protección asociados con distintas especies de no humanos. Mientras que en el Atanatiya se afirma que el conjuro tiene el poder de proteger contra 4 especies no humanas, en el caso de la Mahamayuri
el poder de los conjuros y del sutra en su totalidad se extiende sobre todas las categorías de los no humanos. Encontramos una serie de listas muy largas que nos enlistan a diferentes seres que son capaces de poseer, alimentarse de seres humanos, enfermar o dañarlos de distintas formas, ¿no? Y voy a citar rápidamente una de ellas. Entre estos seres encontramos a los devas, nagas, asuras, maruts, garudas, gandharvas, kinaras, majoragas, yakshas, rakshasas, pretas, pishachas, bhutas, etc. El sutra afirma que sus conjuros son efectivos contra todos ellos. Así, implícitamente establece que su alcance rebasa el de otras fórmulas de protección contra espíritus malignos y de esta forma se autoerige como una fórmula apotropaica global que subsume el poder de otros conjuros. Es posible que mi exposición no haga mucha justicia al Sutra de la Mahamayuri y que produzca la impresión de que este texto no se trata más que de una mezcla extraña de composiciones que tienen como denominador común las fórmulas de protección. Me gustaría entonces declarar todo lo contrario. El Sutra de la Mahamayuri, además de ser un punto de confluencia de varios otros textos, es, y de esto no me cabe duda, una obra sumamente creativa. Claramente los redactores del sutra, que con casi total seguridad eran monjes, conocían a profundidad las obras cuyos fragmentos y modelos se entremezclaron y probablemente concibieron la idea de recoger, dentro de un texto bien delimitado, los poderes que se asociaban con ellas, para tenerlos todos a la mano al mismo tiempo, sin necesidad de recurrir a textos diversos en momentos distintos. Conjugaron entonces los marcos narrativos, los argumentos y los contenidos de otras obras, y lo hicieron empleando diversas estrategias, en muchos casos hiperbólicas, por medio de las cuales enfatizaron la intertextualidad del mismo sutra y la riqueza de sus fuentes textuales. En otras palabras, el Sutra de la Mahamayuri es relativamente transparente en su hechura, pues podemos ver muy claramente las distintas capas que lo componen, pero a la par es una obra completamente nueva, con un plan propio. Continuamente nos remite a sus fuentes y al mismo tiempo ofrece sus propios modelos rituales y sus propios marcos narrativos, construyendo sobre la marcha un discurso propio de autoridad en donde los diversos poderes asociados a los espíritus y a otros seres peligrosos se someten ante la hegemonía de los budas y sus discípulos. Una de las estrategias más interesantes que se utiliza en el sutra para afirmar su autoridad es la enumeración y listado de los nombres de los seres y las cosas que se encuentran bajo su dominio y que avalan su poder, ¿no? Así, por sus páginas desfilan asambleas míticas extraordinarias que constan, por ejemplo, de 193 reyes nagas, todos con sus nombres, ¿no? 21 pishachis, 105 rakshasis, 12 matris o madres, 39 diosas de los ríos, 58 dioses de las montañas, 28 nakshatras o casas lunares, 9 planetas, 67 rishis, 13 prayapatis, 46 poderosos venenos y 12 grandiosos árboles. Además de estas listas, el sutra contiene un catálogo extenso de yakshas, más de 150, y a cada uno lo identifica con una ciudad o un lugar específico en el sur de Asia, creando de esta manera una geografía sagrada sobre la cual el sutra reclama tener autoridad. Ahora bien, el sutra sostiene que los nombres y el poder específico de estos grupos de seres están codificados en fórmulas de protección conocidas como dharanis, conjuros femeninos cuyo contenido es en su mayor parte ininteligible y cuyas partes reconocibles son verbos en imperativo, o sea, son órdenes. También tenemos frases para atraer la lluvia e invocaciones de deidades femeninas, la mayor parte de las veces diosas terribles y peligrosas. Con cada una de las listas se proporciona una dharani específica que está avalada por ese grupo de seres y al mismo tiempo protege de ellos mismos. Por ejemplo, cuando aparecen las rakshasis,
y se enumera las Rakshasis, nos proporcionan una dharani específica de las Rakshasis que ellas están otorgando y que además protege de ellas mismas. Están encadenadas a ese conjuro, ¿no? Cuando aparecen los nagas pasa lo mismo, cuando aparecen los planetas pasa lo mismo. Y encontramos también algunos ejemplos de dharanis asociadas con los budas del pasado también, como el siguiente ejemplo corto que pertenece al Buda Shikin. Las dharanis, entonces, como les decía, no podemos traducirlas, no son fórmulas con un contenido semántico claro, son fórmulas con un poder sonoro. Y les voy a dar un ejemplo muy, muy breve, ¿no? Iti, miti, kare, vikure, hili, 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 mili, 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 ketumule, ambare, ambaravati, dati, shavare, dumbe, do, dumbe, hili, hili, kuchi, kuchi, muchi, muchi, swaha. Ese es el dharani en particular, la dharani en particular de uno de los budas del pasado, ¿no? De Shikin. Hay dharanis mucho más largas en este texto. En un sentido, este sutra es un compendio de estas dharanis. Se podría esperar que en algún momento del sutra se proporcionara la dharani esencial, la fórmula apotropaica por antonomasia. Sin embargo, en este sutra no aplica la fórmula que reza menos es más. Todo lo contrario. Mientras más dharani se tiene, más se asegura la protección, pues más seres pueden ser invocados y sus poderes ser atraídos hacia el recitador, extendiendo así el entorno en el que el recitador, se encuentra resguardado. Puesto que tal era el alcance que se adjudicaba a este sutra, no es de extrañar que las prácticas asociadas con él siguieran vivas casi un milenio después de su composición, como hemos visto en el caso del monje sogdiano Amoghavajra, y tampoco es una sorpresa, aunque sí es significativo, que sus conjuros de protección llegaran a ser considerados como los componentes sónicos de una nueva diosa, que con el tiempo se convirtió en objeto de devoción y que hasta la fecha sigue siendo objeto de culto en algunos países budistas como China y Japón, la gran pava real, reina de los conjuros. Bueno, pues aquí termino entonces mi exposición. Muchas gracias. Excelente exposición y justo a tiempo. Pues tenemos la oportunidad de que le hagan un par de preguntas al doctor Roberto García. Diga su conjuro. Conjuro para llevar. Pues yo tengo una pregunta. Esta frase de que todos los seres sean felices, ¿aparece en este sutra? Sí, aparece en una de las fuentes antiguas, en Pali, con ciertas variaciones, y aparece en el sutra también. ¿Es una frase canónica budista, podríamos decir? No necesariamente canónica, pero sí la encontramos es decir, aparece en varias fuentes, además de estas. Incluso aparecen placas metálicas en Indonesia, donde en algún momento pues hubo cierta expansión del budismo tántrico. Se han registrado ya en épocas tardías, ¿no? Por ahí del siglo VIII, siglo IX. El tema de lo canónico también es complejo, porque canónico ¿para qué escuela budista? Pero digamos, es una frase que aparece en diversas escuelas en realidad.